esta propuesta de comunicación lleva por título El pasado español en América y la imagen del otro, el americanismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus redes durante el franquismo. Lo que plantea esta comunicación es abordar el posicionamiento que adoptó el CSIC con respecto a Iberoamérica en su práctica historiográfica, ya que sostenemos que fue un fiel reflejo de la ruptura con el periodo anterior y de la imposición de la idea de hispanidad. Aquí se han presentado algunos resultados, que son fruto del análisis tanto del conjunto de monografías como de las publicaciones periódicas, las revistas del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, ambos del CSIC, durante los años 40 y 50. A partir de su análisis, del análisis de estas publicaciones, hemos extraído la lectura que hacían de dicho pasado estos historiadores y hemos establecido los principales temas que fueron abordados. Como se observa en el índice, en primer lugar vamos a ofrecer una visión de cómo se organizó el americanismo en el CSIC y también haremos hincapié en los investigadores extranjeros provenientes de Latinoamérica que participaron en estas publicaciones y luego pasaremos a analizar los 4 temas principales que hemos encontrado, que son la conquista y descubrimiento, la construcción del otro, como se ha leído al indígena, en tercer lugar, la actividad misional y por último, la visión antropológica que fue minoritaria pero estuvo también presente. Bien. Estos vínculos entre España y América siempre estuvieron presentes en el terreno político y en el intelectual, pero no siempre hubo una mirada unívoca hacia ese pasado, sino que entraron en pugna distintas maneras de definir los términos de estas relaciones. Ya a finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, pues nos encontramos desde el interés científico y cultural en clave de igualdad del hispanoamericanismo hasta el paternalismo que encerró la hispanidad y que estuvo sustentado en la supuesta tarea civilizatoria de España en América. Con el final de la Guerra Civil y el establecimiento del nuevo régimen franquista, se desarrolló el nacionalcatolicismo, que fue el que terminó por decantar la balanza en favor de la hispanidad, que pasó a formar parte de la retórica oficial del nuevo régimen y también de la historiografía que se impulsó desde los años 40 hasta casi el final de la dictadura, al menos desde el CSIC. Fue el momento en que se recuperaron planteamientos hasta entonces casi exclusivos del discurso más ultramontano, como los de Ángel Ganivet o Ramiro de Maeztu, para a partir de ellos proponer la recomposición de un imperio espiritual católico donde la hispanidad representaba la propagación del catolicismo a la vez que la reivindicación del pasado imperial. En el CSIC esto tuvo tal importancia que dentro de los institutos de historia se llegaron a crear hasta 2 centros dedicados al americanismo, que fueron el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, con sede en Madrid, y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, radicado en Sevilla. Y aquí podéis ver las distintas secciones que se crearon dentro de estos organismos en sus inicios. En algunos las propias secciones ya nos dan alguna pista, como la de misiones, conquista y colonización, descubrimientos, etc. Además, estos centros fueron los que contaron con una mayor participación extranjera, precisamente por la importancia que tuvo para la diplomacia cultural toda esta actividad. En los años 40 vemos esta nómina de autores de procedentes de diferentes países americanos, pero ya en los 50 esta nómina casi se duplica. Estuvieron muy presentes en estas publicaciones. Pasando ya a analizar los temas principales que se desarrollaron en las publicaciones, lo que hemos observado es que precisamente los referidos a los momentos de conquista y descubrimiento fueron los que coparon la mayor parte de los trabajos. Ya antes de la guerra, el núcleo sevillano que existía allí antes, algunos de los cuales de sus miembros siguieron en el CSIC y otros marcharon al exilio, pero ya habían atendido como temas principales a las biografías de algunas figuras de la conquista y la colonización de América, la historia de la ciencia, leyes de Indias, historia marítima, fortificaciones, es decir, que se había conformado ya un programa que había girado en torno a la defensa de la actividad de los españoles en América, aunque es verdad que se dejó en un segundo plano la actividad de los misioneros o la relación con los indígenas. Sin embargo, tras la guerra, con el fortalecimiento de la corriente que era defensora de la hispanidad, la historiografía se hizo aún más combativa y el discurso puso en un primer plano la voluntad de imperio y el catolicismo militante.
se apoyaron en las ideas de Ramiro de Maeztu y se asoció a América con el genio español, los valores católicos y la nostalgia del imperio hispánico. Esto lo que conllevó fue que en los momentos de conquista y colonización pues fueran adquiriendo cada vez un papel más central con el fin de resaltar el supuesto papel civilizatorio de España y también de rebatir argumentos de la leyenda negra, ejemplo de lo cual tenemos en este fragmento. Entonces, bueno, entre los temas más trabajados, tanto en monografías como en revistas, dentro de esta categoría, pues destacaron precisamente la leyenda negra, la conquista de los nuevos territorios tras la llegada al nuevo continente, las biografías de conquistadores, el ideal cristiano tras la conquista, las denominadas como bueno, aportaciones científicas y culturales como parte de la misión civilizatoria española o las relaciones con otras potencias europeas. Y aquí tenemos el fragmento de Álvaro del Portillo, donde precisamente queda patente esa lucha contra la leyenda negra. El segundo de los temas desarrollados más profusamente fue el de la construcción del otro, cómo se veía al indígena, ya que fue un campo privilegiado para esgrimir un discurso que enalteciese la benevolencia y la generosidad de la etapa colonial española en América, sobre todo a través de estudios sobre la población local, del entramado legislativo construido en torno a los indígenas. En ellos se llegó a plantear una retórica que apelaba a la raza y a la biología, y en general este tipo de discursos fueron formulados, bueno, bien desde historiadores extranjeros con cargos diplomáticos pero próximos al franquismo, como el peruano Guillermo Loman, y también por sacerdotes de distintas órdenes religiosas. Como resultado se construyó un relato heroico en el cual los conquistadores habían sido largamente esperados y recibidos como héroes, y en ese contexto una línea que tuvo una importante continuidad dentro de la producción del CSIC fue la crítica a Bartolomé de las Casas, a quien se considera uno de los instigadores de la leyenda negra. También otra línea discursiva presentada fue una imagen del indio como un ser ignorante que necesitaba ser salvado para así legitimar la acción católica y española sobre las poblaciones locales. Y fruto de ello es este fragmento de Constantino Baile sobre el protector de indios, donde da a entender que sin la llegada de los españoles no hubiese llegado la civilización a América. El tercero de los temas desarrollados fue la actividad misional, que fue casi un subgénero, ¿no?, dentro de esta corriente de estudios sobre los indígenas, y estuvieron casi monopolizadas por los jesuitas en los años 40. Una de las principales líneas de trabajo fue la recuperación de algunas figuras que habían desempeñado su labor misional o incluso listados de religiosos que fueron a América. Durante los años 50 ya el papel del catolicismo en las nuevas tierras conquistadas siguió teniendo una importante presencia, con un americanismo muy apegado a los principios nacionalcatólicos y a la lectura de una hispanidad cuyas bases eran fundamentalmente la defensa del catolicismo como señal de identidad histórica, siguiendo la senda que habían iniciado Menéndez Pelayo y Maeztu. Y además la línea editorial, bueno, se debatió un poco entre la profesionalización y una producción historiográfica que era realizada por los propios religiosos. En general, eso sí, se impulsó una imagen de la conquista como un todo con el cristianismo, no había separación, en el que bueno, se habían incorporado a los nuevos territorios a la verdadera civilización que era la cristiana. Y esto lo podemos observar en este fragmento de el prólogo de Rodríguez Casado a la obra de Fernando de Armas. Por último, sí que debemos atender que hay un pequeño reducto dentro del CSIC donde se bueno, impulsa una visión más antropológica. Es verdad que la mayor parte de los estudios americanistas del Consejo se centraron en la época moderna, lo que les hizo estar muy vinculados a los historiadores modernistas de otros institutos, pero desde una perspectiva antropológica y etnológica que fue bastante más minoritaria, por no decir testimonial, algunos historiadores también se adentraron en la época prehispánica desde otro tipo de enfoques. No hubo grandes cambios metodológicos en un principio, pero es verdad que poco a poco el abanico temático comenzó a ampliarse y fue entonces cuando se prestó algo más de atención a los temas sociales y culturales. Por ejemplo, el alemán Hermann Trimborn presentó algunos estudios sobre las antiguas civilizaciones que se desarrollaron en Colombia desde una perspectiva etnológica. Y desde el Fernández de Oviedo sí que hubo un investigador que llevó a cabo unos estudios desde una perspectiva etnológica, a veces arqueológica, antropológica, que fue José Alcina Franz, que introdujo precisamente esa visión entendiendo el periodo prehistórico no solo en su dimensión cronológica, sino también en su sentido culturológico.
que además del estudio, bueno, de las piezas, desarrolló su inquietud etnológica a través de reflexiones sobre el papel de la música o la escritura, realizó aportaciones sobre el establecimiento de nuevas cronologías de la América primitiva a través de análisis con la técnica del carbono 14 o ensayos de sistematización bibliográfica acerca de fuentes indígenas. Aquí vemos un fragmento con el prólogo que Manuel Ballesteros hizo de su obra Las pintaderas mexicanas, que sería ejemplo de ellos. Y estos fueron los principales temas desarrollados desde el CSIC.